cuando tú lo miras a los ojos y tú le dices, ¿cómo estás? Y te le quedas mirando a los ojos, esa persona se puede quebrar en 2 segundos. Es verdad, no había pensado en eso, sí, claro. No es lo mismo como que, ¿para qué más? ¿Cómo está? Exacto. Y uno mira para otro lado, a que la conexión de tú a tú. ¿Cómo estás? Sí. Dime cómo estás. Así yo hago con mis amigas. O cómo te sientes. Good morning. Llegó la tocaya. Bienvenida a mi Tokis. Y hoy entre tocayas hablaremos. Entre tocayas Estamos haciendo historia de vivir para contarlo. Y este podcast es presentado por Redo Bricks, Collaborative Management Group Miami, and Healing from Mother Earth. Hola, hola, y aquí estamos hoy con un episodio bastante difícil, ¿verdad, Toki? Claro que sí. En Miami, en esta temporada del mes de enero, está haciendo un poquito de frío. Y hoy no tenemos agüita, pero tenemos tecito hecho por la tocaya. Salud. Saludcita. A ver, háblanos del té, tocaya. Bueno, el té es hibiscus, ¿cómo es que se dice hibiscus? Jamaica. Flor de Jamaica. Y con un poquito de canela. Y es un té muy bueno, es antiinflamatorio, te ayuda a limpiar el sistema, o sea que más que estamos súper saludables. Yo había probado el té de Jamaica frío, con mucho hielo, pero sí. ya vi que también se puede consumir caliente. Claro. Entonces, en estos días de frío, pues cae buenísimo. Sí. Así que entrando en materia, en el episodio de hoy, vamos a hablar de vulnerabilidad. Eso es un tema que a mí me ha tocado muy de cerca. Bueno, yo creo que a todos. Sí, a todos. Pero a mí particularmente me ha tocado ya varias etapas de mi vida y he tenido que vivirla. Y al principio yo no entendía la palabra, porque la palabra es muy compleja. Significa muchas cosas, de hecho tenemos diferentes conceptos, claro, ¿verdad?, para aplicarlo. Pero hoy específicamente vamos a leer los conceptos, pero hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad emocional. Entonces, como en todos los episodios, siempre les participamos de lo que vamos a conversar y leemos un concepto básico de lo que se trata el tema. Exacto. Entonces, habiendo expresado esto, voy a leer lo más sencillo que encontramos acerca de la palabra vulnerabilidad, o bueno, de lo que se trata esa palabra. Entonces, te dice, la vulnerabilidad es la condición de ser susceptible a sufrir daños o lesiones, o de parecer que se está expuesto a ellas. Puede ser física, moral o emocional. La vulnerabilidad puede aplicarse a personas, grupos sociales, programas, variedad. Vulnerabilidad en las personas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Dice, la vulnerabilidad humana es el riesgo que enfrenta una persona o familia de perder su vida, bienes, propiedades o medio de vida. También dice, las personas vulnerables son aquellas que son discriminadas por su género, identidad sexual o por su situación social, política, económica o cultural. La vulnerabilidad emocional es cuando alguien admite que está enamorado de alguien que tal vez solo le guste como amigo. En informática, la vulnerabilidad funciona de otra manera. Ya eso es otro concepto porque ya es más la parte técnica. Sí, eso no lo vamos Entonces, a tocar hoy. habiendo dicho eso, Tokis, háblanos un poco. Primero que nada, vamos a decir que nosotras no somos ni psicólogas, ni terapeutas, ni coach. Nosotras somos 2 mujeres que hemos vivido ya más de la mitad de la vida. Y bueno, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias. Así La tocaya y yo nunca hemos hablado de este tema, por lo tanto que hoy va a ser la primera vez, porque es un tema muy deep, que podemos extendernos muchísimo por la vida, ¿no? Que lo hemos vivido en algunos momentos, tú también. Claro. Entonces, yo básicamente esta palabra la escuché con Brené Brown. Yo la veo a ella, me gustan mucho las cosas que dice. Ella habla de muchos temas, pero cuando yo la vi en una entrevista con Oprah, a mí me tocó mucho porque, uno sabe que en la vida uno es vulnerable, pero no sabe ni cuándo ni cómo.
Entonces ella me dio como... Claro, no sabes cómo identificarlo. Exacto. Perdona que te interrumpa. Que a veces no sabes cómo identificarlo y sentirte y decir, soy vulnerable. Exacto. O no lo soy. O déjame encontrarme con la vulnerabilidad humana, que es lo que queremos hablar hoy a nivel emocional. Exacto. Bueno, este tema es tan complicado que ella es una trabajadora social, ella trabaja para la sociedad y ha estudiado en la universidad, hasta ha tenido un máster En esta condición de la vulnerabilidad. No. Ella tiene un máster como trabajo social, Ok. pero le tomó 6 años entender Ok. cómo especificarle a la gente, cómo entender, cómo digerir esta parte de la vulnerabilidad humana. Ok. Entonces, fue un trabajo arduo para ella y si pueden verlo en YouTube, ella tiene miles de YouTube, miles de entrevistas y prácticamente se hizo famosa por este tema. Y básicamente lo que ella quiere decir es que la vulnerabilidad no es debilidad, es tener el coraje de mostrarle a los demás cómo te sientes. O es como abrirte. Como abrir. Y expresarte y soltar todas tus emociones. Claro. Creo que es la sensibilización. Exactamente. Tú has dicho la palabra correcta. Ajá. Entonces, muchas veces la gente, cuando no es vulnerable, lo ve como un punto de debilidad. Porque... porque somos muy susceptibles a la crítica. Claro. Entonces claro. a veces uno se bloquea y tú dices, no voy a ser vulnerable en este caso o en este caso porque me van a juzgar, me van a criticar. Entonces pierdes la sensibilidad. Sí, y ahora hay un movimiento específicamente este año. Ajá. Yo he visto con toda la gente que yo sigo, como yo siempre he dicho, con todos mis gurús, ellos están hablando de abrirse, ¿no? De ser transparente, claro, no a todo el mundo, ese es otro punto que hay que hablar, ¿no? Claro. Tú no le puedes ser vulnerable a una persona que no le importes, ¿no? O que no haya pasado nunca por una situación como la tuya, porque no va a empatizar. Claro, ya ahí entramos en la parte de la confianza, Sí. con quien tú consideras que puedes confiar y ser vulnerable. Exacto. Porque ahí es donde hay como un límite en de sentirte emocionalmente o esa química de sentir con esa persona, puedo abrirme, sensibilizarme y ser vulnerable. Exacto. Pero también tienes que conocerte tú y conocer a la otra persona, hasta qué punto yo puedo desbloquearme y soltar y decir o hablar o no sé. Sí, no sé, yo no sé mucho, siento que como que no soy muy vulnerable. Bueno, pero no pasa nada. Claro. La mayoría, nosotros hemos sido creados de esa manera. No puedes ser vulnerable. ¿Por qué? Muchas corazas porque enfrente. no es polite. Porque no está bien. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dejado de ser vulnerables por vergüenza? Sí, ¿de qué dirán de mí si me pongo aquí a contar mis debilidades y a llorar la situación que esté pasando en algún momento de la vida? Exactamente. Entonces, claro, yo les voy a dar un ejemplo de lo que me ha tocado a mí pasar y después me das un ejemplo también tú. Porque, claro, aquí con ustedes nosotros estamos conversando este tema y quiero que ustedes sepan para que tengan las herramientas en el momento de que ustedes sientan que tienen que ser vulnerables. Primero saber a quién le pueden ser vulnerables, porque no pueden ser vulnerables a una persona que no les importa, Claro. ¿no? Sobre todo porque tú estás diciendo en el concepto y en lo que has aprendido con esta señora. Con esta señora, que tú estás diciendo que la vulnerabilidad es tener coraje. Exactamente. Que es tener conexión con alguien para soltarte y abrirte. Exactamente. Entonces, a mí me ha pasado mucho que a veces yo conozco a alguien y me cuenta su vida. Cosas personales. Y yo digo, wow. O sea, por lo menos me pasó una vez que un amigo de Chris, ¿ok? Estábamos en un cumpleaños y me siento yo al lado de él siendo nice, polite. Y haciendo cuéntame, empatía. ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu esposa? Y me empezó a contar todo cómo le iba con su esposa de mal. Chris no tenía ni idea, mi esposo. Ajá. Y yo decía, oh my God. O sea, yo no sabía qué decir, lo único que hice fue escuchar. Eso para que tú veas. Claro,
él no sé por qué me lo comentó. Claro, energéticamente tal vez estabas conectada con él y él sintió que tú eras una persona confiable. Exacto. Él vio en ti que podía contarte. Confiar. Sí. Entonces yo después le cuento a mi esposo y me dice, wow, no tenía ni idea. Y yo decía, bueno, pero por lo menos le hice un favor. O sea, debe ser que la gente se da cuenta que yo pues no tengo maldad, tú sabes. La verdad que no, cuando alguien viene con un problema, o no sé si porque me ven a mí, piensan que, tú sabes, yo tengo mi condición de artritis, entonces dicen, bueno, como ella ha sufrido, debe entenderme, ¿no? Entonces yo, mira... Sí, como una empatía, una conexión de sentir que tú pudieras conectar porque tú pudieras tener una debilidad. Exactamente. Que tu condición te hace débil. Exacto. Uh-huh. Entonces, pero es muy bonito. Bueno, así como a él le tocó conmigo, a mí me ha tocado pedir ayuda. Pedir ayuda cuando yo he tenido mis cirugías, que yo no me puedo valer por mí misma. Me ha tocado pedirle ayuda a mi esposo. Tus hijos que te mis ayudan. Hijos, me muero, pedirle ayuda a mis hijos, pero me toca. Claro. Y es lo que le tocaba vivir a ellos. Claro, y ahí estás actuando muy vulnerable, porque aunque tú sabes que son niños, que son pequeños, pues bueno, hay una necesidad en que tú tienes que buscar una mano amiga. Exactamente. Bueno, tú también viniste en mi última cirugía. Sí. La señora que me iba a cuidar no me pudo cuidar y vino mi tocaya, vino mi prima, vino mi hermana, y todos los días se tornaba una porque me tenían que ayudar. Yo me sentía mal al principio, pero en realidad después dije, Marianela, tienes que dejarte ayudar. Claro. Entonces ahí, a mí me parece, yo no sé, Brené Brown no lo toca ese tema, pero a mí me parece que tú tienes que darte un trago de humildad muy grande. Oh, claro, probablemente la vulnerabilidad toca la humildad. La humildad te tiene que crecer, a juro. Sí. O sea, yo me he tenido que tomar miles de tragos de humildad y pedir ayuda. Sí, agachar la cabeza, sensibilizarte tú y reconocer que necesitas a alguien más para apoyarte en la necesidad que estés pasando. Y eso hace, por ejemplo, fíjate, con el tema de la vulnerabilidad, hace que tú tengas más conexión con la gente. Uh-huh. En un deeper level, ¿no? En un nivel más profundo. Entonces, a mí me gusta mucho Brené Brown porque ella habla de eso, de que nosotros no somos vulnerables y al no ser vulnerables nosotros nos desconectamos de la humanidad. Oh, wow, eso está profundo. Eso está profundo. Es verdad, si tú no te sensibilizas con otros, quedas trancado el juego. Y te individualizas. No tienes... Si te quedas en tu interior individualizado. Sufriendo. Sufriendo solo. Sufriendo solo, claro. Porque si tú estás sufriendo, se lo decía ayer a mi esposo, yo le digo, ¿de qué te sirve a ti mentirte a ti mismo si estás sufriendo? Claro. Si tú no te abres y no dices, por lo menos que te lo diga, así no le puedes decir a la otra persona, mira, estoy sufriendo. No, pero así no se lo digas, por lo menos dilo tú mismo. Bueno, sí. Sí, como que hablar también contigo mismo y decirte, reconoce que no estás bien, reconoces que necesitas desahogar y vulnerabilizarte. Sí, porque ¿qué pasa? Sobre todo los hombres. Oh, wow, sí, es verdad. Dime si no. Sí, que los hombres son un poco más cerrados, más metidos en su dolor, en sus sentimientos, en su emoción. No pueden demostrar que tienen debilidad, claro. Jamás. Y eso se lo he tenido yo la que masculinidad en todo su esplendor. Exacto, ellos no pueden ser débiles. Ni llorar. Ni pedir favores. Ay, mi esposo cuando se pierde y estamos en un país o en un lugar que no sabe. Ah, mira, eso es un buen ejemplo. Sí, entonces yo le digo, pero ¿qué te cuesta bajarte en la bomba y preguntar dónde estamos? Claro. No, yo sé dónde es. Claro, sentirte que tú también puedes no saberlo todo y pedir ayuda, sí, es verdad. Ayuda. Eso es un buen ejemplo, sí. O hay gente que se está muriendo de la tristeza y no quiere buscar un psicólogo. Uh-huh. O sea, yo de verdad que, mira, la primera vez que yo busqué ayuda de un psicólogo uh-huh. Fue con mi primer matrimonio y yo decía,
ahí fue mi primera vez, mi vulnerabilidad. Que se abrió, que la reconociste. Y yo digo, wow, tener que decirle toda mi vida a esta persona que no conozco. Ah, sí, claro. Yo pienso que ahí creo que acabas de dar en el blanco. Creo que mucha gente no busca ayuda con una psicoterapia pensando en que esa persona ni idea de ti y tú tengas que contarle todas tus debilidades o todos tus problemas y tus dolores para que te pueda ayudar cómo salir de ese caos en el que estás. Creo que eso es. Esa fue mi primera es verdad. vulnerabilidad. Eso cuesta. Me hiciste pensar también, creo que un momento vulnerable que he vivido hace poco fue ir a ver al colegio de Luca a la counselor, que es como la encargada de evaluar a los niños y ver cómo van en su comportamiento y en sus notas. Ajá. Y claro, entonces uno saluda y uno habla con la señora y uno así como que se siente ahí en la silla de que puede ser juzgada. No, y que te pueden preguntar, bueno, ok, háblame de tu hijo en tu casa. Y bueno, te voy a hablar de tu hijo aquí en el colegio. Entonces uno así como que... Y uno, bueno, sí, está bien. No, y es verdad. Te hace ver que, bueno, la manera en que lo estás haciendo. El problema, ahí tú has dado también en el punto. Tus hijos son el reflejo de ti. Ahí está. A veces. Cuando tus hijos se meten en problemas, a lo mejor no es culpa de ellos, es culpa tuya. Ellos están exteriorizando o mostrando algo que no está bien en la casa. Es verdad. Y entonces ahí cuando tú vas a una psicóloga, bueno, yo no voy a psicólogas más, pero voy a mis terapeutas de decodificación. A tus gurús. A mis gurús. Y ellos ayudan a mis hijos, ¿ok? Y cuando yo digo, mira, mi hija está que no la soporto, dile algo. Me dice, no, es que no es tu hija el problema eres tú. Y yo, oh my God, otra vez. Y ahí viene el rol. Claro, y tienes que agacharte y decir, es verdad, es que me siento así asado y es que me está pasando esto y lo otro. Y claro, mi hija lo está exteriorizando. Claro, porque es la que vive contigo. Exactamente. Entonces, ahí es otro punto de vulnerabilidad. Es verdad. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú tienes la culpa. Claro. Que tu hija está haciendo lo que... Ay, no. Entonces, mira, esto es como un aprendizaje. Un árbol con muchas ramas. Claro. Entonces, bueno, en lo que estábamos hablando de la conexión. Cuando tú tienes vulnerabilidad con una persona, con una amiga, con alguien que tú aprecias, esa conexión va a un lugar más profundo. Y cuando no tienes mucha amistad con esa persona y de repente conoces a alguien, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, conoces a alguien y de repente tú sientes esa afinidad, como tú dijiste, ese instinto de que tú puedes confiar en esa persona, de que esa persona te puede dar un consejo o que te puede solamente escuchar. Entonces, ahí tú tienes una nueva conexión en un nivel que tú no pensabas que iba a llegar. Claro, y como dices tú, la sensibilidad de hacerte más humano, más humano en decir, bueno, para eso existen los demás, a quien tú puedes de repente soltarle y decirle qué tan sensible y vulnerable eres a la hora de, como dices tú, perder el miedo, la vergüenza y soltar y decirle a esa persona, tenga confianza o no tenga confianza. Pues como tú dices, el terapeuta ni sabe de su vida, pero es esa persona que elegiste para soltarle todo. Y a veces, mira, a veces funciona. A veces... ¿Qué funciona? Cuando tú hablas de una cosa, de una persona que no conoces... para solventar la situación en la que estás. Exacto. Ok. Esa persona te puede dar el consejo que tú estabas buscando. Ah, sí, claro. Es verdad. O de repente no. De repente la persona se queda callada y dice, ¿sabes qué? Estoy contigo. Y no importa. Claro, la empatía sin decir nada, porque muchas veces uno tampoco está buscando que te aconsejen. Exacto. Uno no está buscando que te digan qué hacer, sino simplemente es el drenar. El drenar. El drenar. O sea, agachar la cabeza y decir, me pasa esto, drenas y ya te sientes bien. Yo el otro día estaba... Digo, yo no sé. Sí. Yo digo eso, pero no sé cómo lo que me estás haciendo pensar de lo que tú comentas. Sí. El otro día estaba viendo otro programa que yo veo que se llama Open Mind. Se los recomiendo, está en Gaia. Ah, sí. Y entonces habla con muchas personas que son así espirituales, entonces hablaban con este doctor que él trabaja en ER, en la sala de emergencias,
Y él está tratando de conectar la medicina con el awakeness espiritual. Okay. Y de decirle a los médicos o de tratar de él llevar la medicina de una manera diferente a como se ha llevado normalmente. ¿Qué pasa? Que un día llega un señor que se iba a suicidar. Entonces, él como tiene esa sensibilidad, como tú lo has dicho, llega y le dice, señor, ¿cómo está? ¿Por qué usted quiso hacer esto? Y el señor se puso a llorar y a contarle toda su vida. Dice, en 3 minutos. Él lo único que hizo fue escuchar, nada más. El tipo le dio un abrazo, le dijo, muchas gracias, doctor. Y el doctor no hizo nada, solamente escucharlo. Tal vez le preguntó una palabra clave que lo hizo él aflorar lo que pasaba. Digo yo, no sé. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, muchas veces tú llegas y saludas a alguien y tú le dices, ¿cómo estás? O le dices, ¿para qué más? ¿Cómo estás? No, pero cuando tú lo miras a los ojos y tú le dices, ¿cómo estás? Y te le quedas mirando a los ojos, a esa persona se puede quebrar en 2 segundos. Es verdad, no había pensado en eso, sí, claro. No es lo mismo como que, ¿para qué más? ¿Cómo está? Exacto. Y uno mira para otro lado a que la conexión de tú a tú. ¿Cómo estás? Sí. Dime cómo estás. Así yo hago con mis amigas. O cómo te sientes. O cómo te sientes. Porque a veces tú dices, ¿cómo estás? Bueno, está bien. Qué bien. Pero cómo te sientes es otra cosa. Exacto. Porque tú puedes estar... Pero es la intención. Sí, como claro. lo preguntas, ¿no? O sea, Claro. la intención que va con el, de verdad estoy preocupada por ti. ¿Cómo te sientes? Claro. Ahí está otra vez la El conexión. sentir, porque la está... conexión. Claro. Entonces, yo pienso que Brené Brown en estos 6 años dio, como quien dice, en el clavo. ¿Por qué? Sí, el mostrar y enseñar acerca. Mostrar y enseñar el que ser vulnerable no es ser débil, sino hay que tener mucho coraje. El que no te dé vergüenza ni miedo a expresar cómo te sientes, porque eso va a liberarte, va a ayudarte. Si la gente te juzga, pues que te juzgue. Claro. ¿Quién no juzga? Y que lo que acabas de decir, y que si todo lo que sale de adentro de ti, de dentro de ti, es sincero, honesto, estás de una u otra manera demostrando que eres auténtico. Porque estás haciéndole saber a la gente, con tu vulnerabilidad, la autenticidad que llevas dentro de ti. Exacto. Y no es fácil. No es fácil, o sea... Sí, hay muchas máscaras que a veces la gente se pone, nos ponemos, no Nos hablo en general, ponemos, nosotros nos mismos, o sea, ponemos, claro uno que a veces sí. uno a veces se pone máscaras para, bueno, para evitar el dolor, para evitar que te hagan daño, para evitar que... O para que uno no lo vea débil. Claro, exacto. Eso es todo. Ah, sí, y ahí está también otra clave, sí. Yo pienso, retomando el tema y por qué me tocó a mí muy, muy de cerca, porque yo pienso, y todavía lo termino pensando, que la artritis me dio por lo mismo. Porque no fui vulnerable en ese momento. En un momento específico de mi vida que tenía que haber sido vulnerable por no hacerle daño a mi hijo, porque no pensara que yo estaba sufriendo en ese momento. Uh-huh. No fui vulnerable. No fuiste vulnerable. ¿Qué hice? No te sensibilizaste de ti misma. De mí misma. Y tenías esa debilidad y no la supiste manejar. O lo que tú acabas de decir, no tuviste el coraje suficiente y tuviste miedo, pues. Tuve miedo, no quise que mi hijo me viera débil, porque acuérdate, yo fui madre soltera por 7 años. Entonces me tocó asumir un rol muy duro, fui muy dura conmigo. No tuve nada de compasión. Ni de humildad. Ni de humildad, porque esa era otra. Porque es una de las características de ser vulnerable. Exacto, el orgullo. Ajá. El orgullo que uno tiene. ¿Por qué? Bueno, porque uno es joven, porque uno piensa que puede con todo. Pero así como digo yo que la artritis me vino, también la artritis me enseñó y me ha enseñado tantas cosas que me ha llevado hasta aquí, claro, a enseñarles a ustedes. Exacto. Qué es la vulnerabilidad. Claro, así mismo es. No, increíble, fíjate qué hermoso. O sea, acabas de darle una vuelta completa. Pero acabas
definitivamente de abrirte y de descubrir los cambios que ha dado tu vida. Oh, sí. Y hasta cierto punto gracias a la artritis reumatoide que te ha hecho tan vulnerable que ahora estás expresando este tema en este episodio donde puedes enseñarnos, porque estoy aprendiendo de lo que has aprendido, a eso, a soltar y podemos decir que en esa conexión personal te ayuda a conectarte con otros. Exactamente. Así que dame esos tips de la vulnerabilidad que has aprendido. Bueno, primero que no se puede tener vergüenza. Ok. Que el orgullo no te lleva a ningún lado. Ok. Puedes usarlo algunas veces, pero no es muy recomendable. Uh-huh. La vulnerabilidad lo que te hace es promover la conexión con la humanidad. Okay. Tienes que ser compasiva contigo misma a la hora de ser vulnerable, ¿verdad? Claro. Como yo no lo fui, pues bueno, pero bueno, no pasa nada. Ya pasó. Recuerda que el pasado es aprendizaje. Ya pasó. Esto te ayuda también a ser muy auténtico. Ok. Eso te da a ti una autenticidad que no la puedes comparar con nadie. Mucha gente la ve, cuando tú eres auténtico, lo ve como real. No, a veces a la gente no le gusta la gente auténtica. Por ejemplo, cuando yo digo algo que de verdad lo siento. Por ejemplo, me invitan a una fiesta y yo digo que no quiero ir, que muchas gracias porque... el aprender a decir que no. Cuando aprendes a decir que no. La gente lo ve. Tú estás siendo auténtica diciendo no y la gente se molesta. Sí, honesta. Pero a la gente no le gusta. Es verdad. Entonces... Pero lo importante de ese no es que tú estás creciendo sintiéndote fuerte porque estás como que poniendo tus límites. Exacto. Y eso me costó aunque a la gente no le guste. Eso me costó mucho aprender a decir que no. Siempre nosotros lo hablamos en el podcast. Sí. Eso es... Yo estoy aprendiendo, yo todavía estoy en eso. Sí, hay que aprender a decir que no a tus hijos, a tu esposo, no solamente a la gente, a las amistades y eso, no, a tus hijos, a tu esposo. Yo a mi esposo a veces le digo que no. Y no. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, como te digo, es un aprendizaje, es ser compasiva contigo misma. ¿Por qué te quieres exponer a algo que tú no quieres? Salvar esa energía para ti y a ver si haces algo que tú de verdad quieres hacer. Yo siempre lo pongo en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje tú quieres hacer la cosa y cuánto no? Bueno, eso es como la lista de lo bueno y lo malo en las decisiones. Exacto. Hazme una lista de por qué sí, una lista de por qué no. Entonces... Exacto. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los tips? Ok. Autenticidad. Autenticidad, no tener vergüenza ni miedo. Sensibilidad. Esto te ayuda a conectarte con la humanidad, tener mucho coraje. No, es un acto de coraje. Es un acto de coraje. De valentía. De valentía. Y te ayuda para el crecimiento personal. Eso básicamente es. Ok, perfecto. By the way, tú no me has dicho que has tenido tu experiencia. No, ya te conté que me conecté con el día que fui a visitar el colegio con la cáncer. Ok, es sí. verdad. Otra cosa de algún momento de haber sido vulnerable, no sé. Bueno, pienso que las veces que he buscado ayuda. Ajá, exacto. Bueno, cuando tú también has tenido claro, las veces que yo he tenido que buscar ayuda, que he tenido que reconocer, no estoy bien, bajo, me abro, saco un poquito de las corazas y digo, ¿quién me podrá salvar? No. Como el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá salvarme en este momento? Y ayer también estaba escuchando a Brené Brown porque, claro, estaba recordando lo que ella habló en Oprah. En Oprah. Entonces, decía también que la gente que está mayores de 50 años, o sea, nosotros, quinto piso aquí presente. Quinto piso. Llega un momento en la vida que lo llaman la crisis, middle crisis, ¿cómo se dice? El middle crisis, ajá. Bueno, sí, es como la crisis de la mediana 50, de tu vida. La crisis 50. De la mediana de tu vida, como en esa mitad. Entonces ella decía que claro, que cuando las personas llegan ya a los 50, se dan cuenta que ya están en la mitad. Ajá. Que ya les queda poco, que no se sabe cuánto queda, ¿verdad? Ajá.
Entonces dice que llega Dios o el universo y te hace así por el hombro y te dice, ¿te acuerdas que aquí estoy yo? Lo que tú has sufrido. Ajá. Entonces te saca todo eso y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Ajá. Y eso es la crisis de los 50. Claro. Más la parte hormonal, ¿no? Que estamos como... Claro, todas las hormonas. y no, y que les pasa a todos, tanto a los hombres como a las mujeres. Sí, sí, porque sí. aunque las mujeres viven la menopausia y viven también esas hormonas, los hombres también con su andropausia, también ellos viven su middle age Middle crisis. Sí. ¿No? Y entonces, claro, viene esta coraza que tú llevas de años Claro. y se empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya no te sirve. Claro, ya estás en una edad que para adelante como el elefante. ¿Ya para qué? ¿Para qué lo sigues Sí, ocultando? para que te... Claro, exacto. Entonces ahí es donde viene la vulnerabilidad. Claro. Que se aparece. Y a veces tú quieres ser vulnerable y tú la frenas. No, yo tengo que ser fuerte. No, no puedes. Claro. Entonces, ya saben, vulnerabilidad. Salud por eso. Bueno, salud por la vulnerabilidad, por seguir siendo auténticos aunque a la gente no le guste, Exacto. porque seguimos creciendo personalmente, ya que estamos haciendo historias. De vivir para contarlo. Salud. Que viva el crecimiento personal. Gracias a Producción General, Marianela Lyon. Producción Ejecutiva, Marianela Mora. Diseñadora gráfica y postproducción, Iro Design. Estamos haciendo historia de vivir para contarlo.